Hola amigos y colegas, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hacer otro anillo sin fin con engaste de granos en oro blanco de 14 quilates como hicimos en el video anterior, y comenzamos laminando en la taruguera girando un cuarto por vuelta, buscando ya la medida final del anillo y recosiendo las veces que sea necesario, como siempre, para cuidar nuestro material. Enderezamos sobre el TAS solo de dos lados para poder laminarlo de plano. En la cartulina, como siempre lo hacemos, sacamos la medida del anillo con este método muy fácil y rápido, y vamos a laminar de plano buscando el largo y el ancho. En este caso tenemos que dar 6 milímetros, por eso previo recocido lo podemos laminar en diagonal o cruzado completamente. La medida nos da, tenemos más de 6 milímetros. Despuntamos la primera parte para poder presentar la cartulina. Ya rectificada la primera punta y teniendo la medida neta del anillo en la cartulina, le vamos a sumar el espesor de la cinta. Muy importante, este espesor está dado según la altura de las piedras que le vamos a colocar. Es fundamental que la colette de la piedra nunca pase el cuerpo del anillo porque toca los dedos. Doblamos con taco de madera sobre el mandril y vamos a terminar de ajustar con una pinza plana sin dientes para luego hacer un pase de sierra y dejar la presentación muy limpia. Con la soldadura de oro blanco que hicimos en el video anterior, nos preparamos para fundir y soldar. Entibiamos un poco, colocamos fundente, fundimos la soldadura sobre el ladrillo y hacemos un cambio de fuego por brusela y la soldadura se queda pegada. Esperamos que el fundente nos indique el momento ideal para poner la soldadura. Dejamos que corra y nos aseguramos que la soldadura también corra hacia el lado interno del anillo. Blanqueamos en sales como siempre. Y en nuestro mandril con masa de nylon, teflón o madera comenzamos a buscar la medida final. Corroboramos de los dos lados en el palo de medida y rectificamos los laterales sobre el TAS con la válvula. Hecho esto, pasamos a buscar la medida final de 6 milímetros, comenzando con lima de grano grueso, saltando a una de grano medio. Rectificamos interior con gomita abrasiva. Y con grano medio le damos una pasada a toda la cinta en su parte superior. Ya todo limado y rectificado, ajustamos con esmeriles desde 240, 360 hasta 600. Es importante esmerilar hasta 600 por lo menos cuando vamos a trazar líneas con el compás o con alguna punta de trazar, para que el trazo sea claro sobre el material. Tomando con el compás de los dos lados, nos aseguramos que estamos exactamente en la mitad y lo trazamos completamente.
presentamos nuestras piedras de 2,75 milímetros y vamos a marcar de cada lado hasta dónde va a llegar cada piedra. Erramos la cuenta, así que volvemos a marcar y cuando ya estamos seguros podemos dar toda la vuelta con el compás. Vamos a tomar la cintura de nuestras piedras, marcando un punto de partida en la cinta con nuestra punta de acero. Posamos el compás y empezamos a hacer la primera vuelta buscando la coincidencia del punto de partida con el punto de llegada. Ya conseguido, con la misma punta vamos a marcar todos los asientos para la mecha y directamente pasamos a perforar con mecha de 1 milímetro. A partir de ahora, cada herramienta, cada fresa que vamos a utilizar, vamos a cuidar la verticalidad y el cuidado especialmente del espacio entre piedra y piedra y entre piedra y márgenes que ya marcamos anteriormente. Habiendo conseguido un fresado exacto de la cintura, con un buril anglet empezamos a limpiar las líneas que marcamos que van a coincidir con la cintura de las piedras. Este pase ya encuadra todo nuestro trabajo y podemos comenzar a hacer la división de granos. También con el buril anglet, desplazándolo desde el centro del anillo hasta cada corte de lustre lateral, buscando ya cierta profundidad con el anglet. Con fresa fisura eliminamos el centro de entre piedra y piedra. Esto nos va a dejar a la vista 4 granos de cada lado. Mi hijo Gino me acompaña, mi hijo mayor. Comenzamos a limpiar y a marcar y a evidenciar más cada grano individualmente. Podemos poner todas las piedras juntas o de a una e ir cerrando una por una. Con la cerita que hicimos en el video anterior, nos ayudamos para dejar cada piedra y con un buril plano, en este caso, cerramos los granos sobre las piedras. Si las piedras están bien asentadas, no se van a mover mientras ajustamos los granos. Siempre con un cepillito limpiamos la mugre que puede haber dejado la fresa o el buril anglet inclusive. Siempre cuidado con los buriles de no tocar el borde y generar una lesión en el material que nos va a dar mucho trabajo poder sacarla. Con un granidor de la medida de los granos que hemos hecho, vamos a empezar a granidar. Empezamos a cerrar y a transmitirle el brillo del granidor a cada grano. De esta manera el grano no va a enganchar, va a quedar redondeado y completamente pulido por esta herramienta.
Habiendo graneado todo, con un buril Anglet bien afilado y bien lustrado, vamos a limpiar absolutamente todo lo que haya quedado entre grano y grano. Directamente nos vamos a la pulidora, vamos a pulir con fieltro el interior y también con fieltro el exterior, dado que esmerilamos hasta esmeril 1000. De aquí vamos a saltar directamente a la lavadora ultrasonido, escurrimos en agua, secamos en aserrín y se acabó. Amigos, espero que les haya gustado y que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Adiós y muchas gracias.